La semana del 4 al 8 de agosto marcó un punto de quiebre en Valle Salvaje. Cada personaje llegó al límite de sus decisiones, arrastrado por las verdades que el tiempo ya no pudo seguir ocultando. La pérdida de la carta de Victoria a Úrsula, el hallazgo del documento que incriminaba a José Luis y las reacciones en cadena desencadenadas por estas revelaciones convirtieron lo que debía ser una boda triunfal en un escenario de ruina y exposición. Mercedes emergió como el rostro de la justicia silenciosa, quien soportó la humillación del acto público solo para poder ejecutar su venganza con precisión, alzando la voz en nombre de su hermana Pilara. Su intervención desmanteló la imagen cuidadosamente construida por José Luis y Victoria, dejando claro que el poder no puede blindar la verdad para siempre. Por otro lado, Rafael y Adriana encarnaron la esperanza de una vida nueva, libre de manipulación. Su huida simbolizó que aún existe un camino para quienes buscan amor verdadero, aunque cueste renunciar a todo lo conocido. La complicidad de un joven criado bastó para cambiar sus destinos, demostrando que incluso los más invisibles pueden ser decisivos en momentos críticos. Mientras tanto, los personajes que jugaron con fuego, Úrsula, Victoria, José Luis, quedaron atrapados en su propio juego. La nobleza, que tanto defendían, se transformó en farsa, y los salones antes majestuosos se tiñeron de escándalo y huida. El valle, testigo de tantos secretos, quedó marcado por una noche que lo cambiaría para siempre. El sol ya se había ocultado por completo cuando los invitados tomaron asiento en el salón principal de la casa grande. La atmósfera estaba impregnada de una belleza opulenta. Candelabros colgantes, flores blancas en cada rincón, vino servido en copas de cristal. Sin embargo, bajo esa capa de esplendor, todo era fachada. Las sonrisas eran forzadas, las conversaciones susurradas y las miradas cargadas de sospecha. Todos sabían que aquella no era una boda común, sino una ceremonia tejida con hilos de poder, ambición y secretos aún sin resolver. Mercedes y Bernardo se sentaron en los lugares de honor como testigos del enlace. Él mantenía un rostro sereno, aunque su mirada vigilante no perdía detalle. Ella, en cambio, parecía esculpida en mármol. Cada movimiento suyo estaba medido. No había emoción visible, pero su interior ardía con una determinación fría. Terminaría lo que había comenzado. Había accedido a estar allí solo para ganar tiempo, para entender los últimos movimientos de José Luis y Victoria y actuar cuando llegara el momento exacto. Frente al altar improvisado, Victoria apareció caminando con paso firme. Su vestido era impecable, blanco como la nieve, adornado con piedras discretas que reflejaban la luz de los candelabros. Su mirada se mantenía al frente, sin desviarse. No sonreía. No era una novia emocionada, sino una estratega que estaba a punto de sellar su pacto definitivo. José Luis la esperaba, vestido con su uniforme de gala, erguido, arrogante. Al verla avanzar por el pasillo, le ofreció el brazo con gesto solemne. Intercambiaron una mirada breve y fría, más propia de una negociación que de un enlace romántico. El oficiante comenzó a hablar, pero pocos prestaban atención. Los invitados, aunque sentados en silencio, tenían sus pensamientos en otros asuntos. Algunos murmuraban sobre la ausencia temporal de Rafael y Adriana, otros sobre los rumores de cartas comprometedoras. Úrsula, sentada cerca del altar, no despegaba los ojos de Mercedes. Intuía que la mujer no estaba allí por reconciliación, sino por algo más profundo y peligroso. Y entonces sucedió lo inesperado. En plena ceremonia, Atanasio se acercó lentamente por el lateral del salón. Tenía el rostro pálido, las manos tensas sujetando un sobre cerrado. Sin pedir permiso, se dirigió hacia Mercedes, que lo miró con atención. Le entregó el sobre en silencio. Ella lo tomó sin abrirlo aún. Atanasio hizo una leve reverencia y se retiró sin mirar atrás. La música se detuvo un instante, y aunque nadie más pareció notar el gesto, Mercedes supo que ese documento era clave.
Lo ocultó bajo su capa sin abrirlo. Había llegado su momento. Mientras los votos eran intercambiados, Rafael y Adriana seguían encerrados en una habitación lateral. No estaban bajo llave, pero sí bajo vigilancia constante. Ambos sabían que su intento de huida había fracasado por ahora, pero no se rendirían. Rafael le tomó la mano a Adriana con fuerza y le susurró: «Esto no ha terminado, solo es el comienzo». Ella asintió, con lágrimas contenidas. No sabían cuándo podrían salir de ese infierno, pero ahora lo sabían con certeza. No estaban solos. Úrsula los había subestimado, y eso sería su error más grande. Al terminar la ceremonia, José Luis y Victoria fueron declarados marido y mujer. Hubo aplausos, pero débiles. La tensión era tal que apenas se percibía alegría. Victoria alzó la copa para brindar, pero sus ojos buscaban algo o a alguien. Fue entonces cuando notó que Adriana no estaba entre los presentes. Mandó a uno de los sirvientes a verificar su ubicación. Sabía que algo estaba fuera de lugar. Mientras tanto, Mercedes se retiró discretamente hacia el jardín trasero. Abrió el sobre que le había entregado Atanasio. Al leer las primeras líneas, sintió que el mundo se detenía. No solo confirmaba sus sospechas sobre la muerte de Pilara, sino que detallaba con precisión una conversación escrita entre José Luis y Victoria, donde discutían cómo deshacerse de ella para evitar que hablara. El documento estaba fechado semanas antes de su muerte. Respiró hondo, temblorosa. Ahora tenía en sus manos el arma definitiva. Era más que venganza, era justicia. Guardó el documento en el forro de su vestido y volvió al salón con paso sereno. Nadie notó el temblor en sus dedos ni la tormenta en sus ojos. La fiesta continuó, pero algo había cambiado. José Luis notaba miradas extrañas y, aunque no sabía por qué, sentía que el peligro estaba cerca. Victoria, más astuta, ya sospechaba que algo había pasado. Lo peor aún estaba por venir, y en el fondo del salón, Matilde observaba a todos en silencio. Sabiendo que los secretos del valle estaban a punto de salir a la luz, Julio caminaba de un lado a otro por la habitación, con el ceño fruncido y la mirada agitada. Buscaba desesperadamente una carta que había guardado con recelo, una que podía cambiarlo todo en el valle. La misiva que Victoria había enviado a Úrsula, convocándola con palabras cargadas de intención. Esa carta, ahora desaparecida, era la única prueba tangible de que Julio conocía las verdaderas razones por las que Úrsula se había presentado en la zona. Sin ella, sus advertencias carecían de sustento. El joven no podía evitar repasar una y otra vez sus últimos movimientos. La había escondido bajo sus ropas, dentro de un libro viejo en la estantería. ¿Quién había podido descubrirla? Su primera sospecha recaía en Úrsula misma. No sería la primera vez que demostraba ser hábil, silenciosa y lo suficientemente astuta para colarse en su habitación durante la noche, pero había otra posibilidad que le inquietaba aún más. Adriana, desde que Aurora, la comadrona, le había recomendado guardar reposo, Adriana había compartido la misma habitación con él. Podía haber hallado la carta por accidente, o tal vez, empujada por la sospecha, había hurgado entre sus cosas. Julio no quería pensar mal de ella, pero tampoco podía descartar ninguna opción. Su rostro se tensó al imaginar las posibles consecuencias si la carta llegaba a manos equivocadas. Mientras tanto, lejos de ahí, Úrsula se mantenía en calma aparente. Aunque sabía que estaba siendo observada, había notado el cambio de actitud de Julio y sospechaba que había descubierto más de lo que aparentaba. Ella sabía que el equilibrio del valle pendía de secretos como ese y estaba decidida a mantener su posición a toda costa. Por otro lado, otra carta también aguardaba su momento de protagonismo, la escrita por Leonardo e Irene, dirigida a Bárbara, donde le confesaban la verdad sobre lo sucedido en la alcoba. Era un escrito breve, pero cargado de dolor, culpa y revelaciones. La habían dejado en el lugar más visible posible, pero aún nadie sabía quién la encontraría. La sorpresa vino cuando, en un día cualquiera,
Bárbara apareció con una carta entre sus manos. Su rostro estaba blanco, los labios temblorosos. Todos se preguntaban qué había leído, pero ella se limitó a guardar silencio, como si las palabras que había encontrado la hubieran dejado sin aliento. Nadie necesitó confirmación. Estaba claro que había leído la verdad. Luisa, aún conmocionada por el reciente ataque que sufrió en el bosque, se mantenía distante. Había sido un bandolero contratado por José Luis, el mismo que había arrasado la casa de sus hermanos y la había intentado estrangular en medio de los árboles. Este suceso había marcado un antes y un después. Alejo, furioso y herido, se enfrentó directamente a su padre, jurándole que si volvía a tocar a Luisa o a su familia, él mismo se encargaría de arruinarle la boda. La tensión entre padre e hijo había alcanzado niveles insoportables, y todos sabían que algo estaba a punto de estallar. En contraste, Leonardo parecía más sereno desde la llegada de su madre. Amanda, la mujer, con su elegancia natural y su carácter firme, había logrado suavizar el temperamento de su hijo. Al conocer a Bárbara, incluso le expresó simpatía por la joven, considerándola interesante y con carácter. Era un pequeño respiro en medio de una tormenta que no dejaba de arreciar. Julio, decidido a actuar, se dirigió hacia la casa pequeña. No podía seguir esperando. Tenía que averiguar qué había pasado con la carta. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que sus enemigos se adelantaran. Su instinto le decía que todo estaba conectado. La carta perdida, las intenciones ocultas de Úrsula, la carta de Bárbara y el inminente enlace entre José Luis y Victoria. El valle estaba a punto de estallar y él no pensaba quedarse de brazos cruzados. José Luis estaba cada vez más inquieto. Faltaban pocos días para su boda con Victoria, y aunque todo parecía estar bajo control, la tensión en el aire era densa. No era solo por los preparativos. Algo se le escapaba entre los dedos, y lo sentía. En un intento por asegurar su poder y mostrar unidad ante el valle, había accedido a un pacto temporal con la casa pequeña, fingiendo cordialidad y tregua, pero en su interior hervía de rencor. Nada de aquello era sincero. Él sabía perfectamente que después de la boda, las máscaras caerían y se vengaría de todos los que le habían desafiado. Sin embargo, había un obstáculo. Bernardo, aunque el duque había accedido a asistir a la ceremonia junto a Mercedes, su compromiso tenía condiciones. Había pedido tierras a cambio de su presencia, lo que enfureció aún más a José Luis. Decidió entonces citar a ambos y proponerles una oferta distinta, una que no pudieran rechazar. Se trataba, ni más ni menos, que de pedirles que fuesen sus testigos de boda. Para José Luis, un duque debía tener otro duque a su lado. En un momento tan significativo, no se trataba solo de prestigio, era también una manera de marcar territorio. Mercedes y Bernardo escucharon la propuesta con cautela. Ella, en particular, lo observaba con desconfianza. No era la primera vez que José Luis ofrecía algo envuelto en ambigüedad. Bernardo, en cambio, lo consideraba una oportunidad para estrechar influencia, aunque también sabía que jugar con fuego traía consecuencias. Mientras tanto, en la casa grande, Atanasio, el fiel secretario personal de José Luis, revisaba una pila interminable de documentos. Su patrón le había ordenado que organizara las finanzas, pero Atanasio pronto comprendió que no se trataba solo de números. Entre los papeles encontró un documento extraño, guardado en una carpeta antigua, sin firmar, pero con letra clara. Lo leyó una vez y luego otra. Su rostro palideció. Ese papel, aparentemente olvidado, contenía detalles comprometedores que podían afectar directamente la reputación de José Luis. Atanasio, desconcertado, no supo si debía entregárselo o esconderlo, pero su lealtad era inquebrantable. Decidió consultar a Matilde, con quien siempre compartía las noticias más delicadas. Ella, al ver el contenido, sintió una punzada de miedo en el pecho. No era solo grave, era alarmante. Un escándalo como ese podía derribar al duque desde adentro. Mientras se desarrollaban estas tensiones, Adriana comenzaba a atar cabos. Había estado callada,
observando, sospechando de la cercanía entre Julio y Úrsula. Desde que compartían habitación, había notado ciertos movimientos extraños, miradas furtivas y un nerviosismo poco habitual en Julio. Una noche, mientras él dormía profundamente, no pudo resistir la tentación. Revisó entre sus cosas. Fue entonces cuando encontró una carta arrugada, escondida entre páginas de un libro. No pudo resistir la curiosidad y la leyó. Sus ojos se abrieron como platos al ver el contenido. Era una carta de Victoria dirigida a Úrsula, con palabras que revelaban alianzas ocultas, manipulaciones y un pasado que no encajaba con las versiones oficiales. Adriana entendió en ese instante que tenía una bomba entre sus manos y también supo que debía actuar con astucia. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Julio, pero Adriana no era la única que se sentía traicionada. Bárbara, tras leer la carta de Leonardo e Irene, entró en una espiral de emociones. Había confiado en ellos y ahora se enteraba de una verdad escondida en lo más íntimo de su alcoba. No gritó, no lloró, simplemente se encerró en su habitación, con la carta en el regazo, contemplando por la ventana, mientras las lágrimas se acumulaban sin caer. Alejo, aún furioso por la traición de su padre, se mantenía en la periferia. Vigilaba a Luisa con atención, asegurándose de que no volviera a ser atacada. La escena del bosque, los gritos, el forcejeo, aún lo despertaban por las noches. José Luis había cruzado un límite y Alejo lo sabía. No bastaba con amenazas, tenía que proteger lo que amaba, aunque eso significara rebelarse por completo contra su sangre. Y así, entre alianzas frágiles, cartas extraviadas y secretos al borde del estallido, se acercaban los días decisivos. El valle entero estaba sumido en una calma tensa, esa que precede a las tormentas más devastadoras. El día amaneció gris, como si el cielo también presintiera que algo oscuro flotaba en el aire del valle. Matilde no podía quitarse de la cabeza el documento que Atanasio le había mostrado la noche anterior. Las palabras que había leído estaban grabadas a fuego en su memoria, aunque Atanasio no le había revelado de dónde provenía exactamente el papel, ni cómo había llegado allí. Lo que sí sabía era que contenía información comprometedora sobre José Luis, lo suficiente como para escandalizar a toda la región y poner en duda su derecho al título. Ella, mujer de principios y costumbres, no sabía si debía hacer algo con esa información. Temía tanto las represalias como el hecho de que el documento fuera auténtico, pero también había un dejo de esperanza en su corazón. Si se trataba de algo que pudiera despojar al duque de su poder, tal vez sería la oportunidad que muchos esperaban para acabar con su dominio. Mientras tanto, Mercedes se preparaba para interpretar el papel más difícil de su vida. Frente a José Luis, Victoria y Bernardo, fingiría que todo estaba en orden, que sus intenciones eran puras, que lo que les unía era la paz entre casas y el respeto por las alianzas nobles. Nadie sospecharía que, tras aquella mirada serena, se ocultaba una decisión férrea: vengar la muerte de su hermana Pilara. Aquella tarde, después de su visita a la casa grande, Mercedes caminó sola hacia el cementerio. El viento soplaba entre las lápidas y el silencio se sentía espeso. Se arrodilló ante la tumba de Pilara, colocó una flor blanca sobre la piedra fría y murmuró con la voz rota: «Te lo juro, hermana, voy a hacer que pague por lo que te hicieron». Sus palabras no eran vacías. En el fondo de su corazón, Mercedes estaba convencida de que la muerte de Pilara no había sido accidental, y ahora, con el documento que había hallado Atanasio y la carta entre Victoria y Úrsula rondando entre pasillos, las piezas comenzaban a encajar. Sospechaba que José Luis y Victoria habían tenido algo que ver con el destino trágico de su hermana. Quizá habían visto en Pilara una amenaza, o tal vez ella había descubierto algo que no debía. La mirada de Mercedes, al alzarse, ya no era de duelo, era de determinación. En otro rincón del valle, Atanasio sentía el peso de su descubrimiento. Nunca había imaginado que un simple encargo de organización financiera lo llevaría a descubrir semejante bomba. El documento en cuestión
mencionaba una carta confidencial entre Victoria y José Luis, donde hablaban, con palabras ambiguas pero inquietantes, de neutralizar a Pilara. No era una acusación directa, pero la implicancia era evidente. Él sabía que debía actuar con cautela. Julio, por su parte, aún no sabía que Adriana había leído la carta perdida. Lo notaba distante, inquieto. Adriana lo observaba con una mezcla de tristeza y desilusión. Sabía que había intentado protegerla, pero también sabía que le ocultaba cosas. No podía enfrentarla directamente, pero en sus gestos, en su silencio, se le escapaban verdades que él intentaba negar. A esas alturas, Úrsula comenzaba a notar movimientos extraños. Julio ya no la confrontaba abiertamente, pero tampoco la ignoraba. Estaba claro que el joven sabía algo, o al menos sospechaba. Por eso, decidió adelantarse, visitó a Victoria en privado y le habló de las tensiones crecientes, de las miradas que se cruzaban, de los rumores. Le sugirió que extremaran precauciones para que la boda no se viera empañada por escándalos. Victoria la escuchó con atención, pero sin mostrar emoción. Sabía que todo estaba en juego. Si alguien descubría lo que había detrás de su unión con José Luis, si salía a la luz la carta que había enviado a Úrsula, todo su castillo de poder se vendría abajo, pero estaba decidida a mantener el control. Pase lo que pase, la boda se celebraría y ella sería la duquesa. Esa noche, Bárbara volvió a leer la carta de Leonardo e Irene. Ya no lloraba, ya no temblaba. La había leído tantas veces que se la sabía de memoria. Entendía que había sido víctima de una mentira, pero también comprendía que la verdad había tardado en llegar por miedo. Quizá aún había esperanza para sanar esas heridas, o quizá no, pero al menos ahora sabía quién era quién. Y mientras cada uno de los habitantes del valle lidiaba con sus secretos, juramentos y sospechas, el destino seguía su curso. La boda se acercaba, y con ella, el día en que todo podría derrumbarse o cambiar para siempre. La mañana del jueves trajo consigo una calma engañosa. En la casa pequeña, Mercedes contemplaba su reflejo en el espejo con expresión pensativa. Llevaba horas dándole vueltas a una decisión crucial. José Luis y Victoria se casarían al día siguiente, y su presencia como testigo, junto con la de Bernardo, era fundamental para legitimar la unión ante los ojos del valle. Pero algo en su interior se resistía. No podía fingir una alianza cuando sabía que José Luis estaba relacionado con la muerte de su hermana. Cada vez que pensaba en Pilara, sentía que asistir a esa ceremonia sería traicionarla. Sin embargo, no se trataba solo de un acto simbólico. Romper el acuerdo con José Luis podría desencadenar una guerra abierta entre ambas casas. Bernardo ya le había expresado su preocupación. Si no acudían a la boda, el pacto tácito entre ellos se rompería. José Luis no perdonaba con facilidad. Aún así, Mercedes sentía que debía arriesgarlo todo. Lo consultó con su conciencia, con los recuerdos de su hermana, y finalmente tomó la decisión. No iría a la boda, no iba a prestarse a ese juego de apariencias. Esa misma tarde, en una escena totalmente opuesta, Rafael y Adriana se reencontraron a solas. Lejos de las miradas inquisidoras, el aire estaba cargado de deseo contenido, de miradas que decían más que las palabras. Tras tantos malentendidos, silencios y heridas, ambos necesitaban un instante de verdad, y ese instante llegó. Se entregaron nuevamente el uno al otro, sin reservas, como si el tiempo y el dolor se hubieran desvanecido. Fue un momento íntimo, sincero, de esos que marcan la memoria para siempre. Pero no estaban solos. Desde la distancia, unos ojos observaban. Nadie imaginaba que justo en ese momento Mercedes había salido a caminar en busca de paz, y fue entonces cuando, por casualidad, se topó con la escena. Se quedó inmóvil, sin saber si avanzar o retroceder. Ver a Adriana, la misma mujer que ahora guardaba secretos sobre la carta, rendida a los brazos de Rafael, el joven que tanto significaba para su familia, fue un golpe inesperado.
Mercedes no los interrumpió. Se marchó en silencio, con el corazón alterado. No estaba segura de lo que sentía: decepción, sorpresa o simplemente resignación. En parte, comprendía que ambos merecían una oportunidad para ser felices, pero el momento elegido, la cercanía de la boda, los secretos aún sin revelar, todo lo volvía más confuso. Al regresar a casa, se encontró con Bernardo, quien notó de inmediato su semblante turbado. Ella no quiso hablar de lo que había visto, pero sí le comunicó su decisión. No asistirían a la boda. Bernardo, al escucharla, frunció el ceño. Sabía lo que esa decisión implicaba, pero no se opuso. Comprendía el dolor que cargaba Mercedes y sabía que obligarla sería inútil. Juntos, decidieron que lo asumirían como familia. Mientras tanto, en la casa grande, Úrsula recibió noticias que la inquietaron. Un sirviente le comunicó que Mercedes no estaba convencida de asistir al enlace. De inmediato, acudió a Victoria. La conversación fue tensa. Victoria, con su habitual frialdad, la escuchó en silencio. No podía permitir que nada empañara su gran día. Si los duques de Miramar no asistían, su boda perdería valor político y simbólico. Úrsula le propuso actuar, hablar con José Luis, presionarlo, hacer lo necesario para que todo siguiera en curso, pero José Luis tenía otros planes. A pesar de su rabia contenida por las últimas desobediencias, sabía que necesitaba a Mercedes y Bernardo allí. Sin su presencia, su boda quedaría deslucida ante la nobleza regional. Decidió actuar con diplomacia, al menos por ahora. Por su parte, Adriana notó que algo había cambiado en Mercedes. Desde su regreso, la mujer apenas le dirigía la palabra. Se preguntaba si la había visto con Rafael. Esa sospecha la inquietó, pero no estaba dispuesta a avergonzarse por lo vivido. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, había seguido los dictados de su corazón. Esa noche, Rafael le propuso a Adriana algo inesperado: huir juntos antes de que fuera demasiado tarde. Ya lo habían pensado antes, pero esta vez era diferente. Todo en el valle parecía al borde del colapso. Solo lejos de allí podrían comenzar de nuevo, sin cartas, sin duques, sin traiciones. Adriana lo miró a los ojos y asintió. Sabía que no iba a ser fácil, pero también sabía que no quería seguir fingiendo una vida que no le pertenecía. Y así, mientras unos planificaban una boda fastuosa, otros planeaban escapar, el valle, en apariencia sereno, ocultaba pasiones, venganzas y decisiones que estaban a punto de cambiarlo todo. La mañana del viernes 8 de agosto llegó con una mezcla de euforia y tensión. En la casa grande, Victoria estaba radiante. Todo parecía listo. Los arreglos florales adornaban el jardín, los músicos afinaban sus instrumentos y los criados iban y venían con nerviosismo. Era el día de su boda con José Luis, el evento del año, el símbolo de poder que tanto había deseado consolidar. Pero, como era de esperarse, nada era tan perfecto como aparentaba. En medio del frenesí, Úrsula irrumpió en los aposentos de Victoria con el rostro grave. Traía malas noticias. Informó que los duques de Miramar, Mercedes y Bernardo no asistirían a la boda. Victoria palideció. No podía permitirse una ausencia tan significativa. Su boda debía contar con la presencia de la nobleza para demostrar legitimidad y estatus. Sin ellos, todo se vería empañado por el rumor y la duda. No importaban los vestidos, las sonrisas ni el banquete. Sin la presencia de esos testigos, todo se vería como un montaje. José Luis, al enterarse, estalló de furia, lanzó un vaso contra la pared y maldijo entre dientes. Pero pronto recuperó la compostura. No podía permitirse perder el control ahora. Mandó llamar a Atanasio con urgencia y le ordenó preparar su carruaje. No pensaba quedarse de brazos cruzados. Saldría a buscar a Bernardo y Mercedes él mismo. Tenía que convencerlos a toda costa y, si era necesario, ofrecerles algo aún más valioso que tierras. Sabía que Mercedes no se vendía fácilmente, pero también sabía que todos, en el fondo,
tenían un precio o un punto débil. Mientras José Luis salía del palacio rumbo a la casa pequeña, en otro rincón del valle Rafael y Adriana afinaban los últimos detalles de su fuga. Habían acordado partir esa misma noche. Después de la ceremonia, no podían arriesgarse a que nadie los interceptara antes. Rafael ya había preparado 2 caballos y había escondido provisiones en una vieja cabaña abandonada cerca del bosque. Adriana, por su parte, se debatía entre la emoción y el miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esperanza, pero también era consciente de los riesgos. No solo abandonarían el valle, abandonarían su historia, sus familias y tal vez hasta su seguridad. Mercedes, desde la galería de su casa, los observaba en la distancia. No sabía con certeza lo que planeaban, pero intuía que algo estaba por suceder. Había decidido no interferir, ya había tomado su propia decisión. No asistiría a la boda, no importaban las consecuencias. José Luis merecía sentir el vacío, la deshonra de una celebración incompleta. Cuando José Luis llegó a la casa pequeña, encontró a Bernardo solo en la biblioteca. El ambiente fue tenso desde el primer instante. Sin perder tiempo, José Luis desplegó su oferta: más tierras, poder sobre las rutas comerciales, incluso un título hereditario para sus hijos. Bernardo lo escuchó en silencio. Sabía que José Luis estaba desesperado y eso le daba ventaja, pero también entendía que Mercedes no cambiaría de opinión fácilmente. Aún así, le dijo que hablaría con ella una vez más. Sin promesas, Mercedes, al escuchar el nuevo ofrecimiento, sintió una punzada de indignación. Sabía que aceptar implicaría traicionar su palabra ante la tumba de Pilara, pero también comprendía que, si no asistían, José Luis encontraría otra forma de perjudicarlos. Después de meditarlo en silencio, le dijo a Bernardo que asistiría, pero que no significaba rendición ni olvido, solo era estrategia, una última jugada antes de ejecutar su venganza. Mientras tanto, en la casa grande, los criados ya murmuraban. Se decía que la boda estaba en peligro, que los invitados nobles no asistirían, que Rafael había sido visto cerca de los establos con bolsas de viaje. Victoria, desde su balcón, fingía tranquilidad, pero su corazón latía con fuerza. Sentía que todo lo construido podía derrumbarse con una sola revelación. Úrsula, siempre vigilante, notó la tensión entre los empleados. Sabía que algo se cosía a sus espaldas. Decidió investigar por su cuenta y mandó a uno de sus sirvientes de confianza a seguir a Rafael. Si el joven planeaba huir, lo descubriría antes de que diera el primer paso. Al atardecer, José Luis regresó a casa. No dijo una palabra, simplemente asintió con la cabeza al ver a Victoria y subió a prepararse. Mercedes y Bernardo habían aceptado, al menos en apariencia. La boda seguiría adelante, pero algo en su interior le decía que el precio sería más alto de lo imaginado. El sol comenzaba a ocultarse. Los invitados ya llegaban. Todo parecía en orden, al menos por fuera, pero dentro de cada uno ardía una llama de sospecha, venganza o traición. La penumbra comenzaba a cubrir el valle, mientras los últimos rayos del sol se filtraban por las copas de los árboles. Rafael esperaba en la cabaña abandonada, cerca del bosque, donde había dejado todo listo para la huida. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. A lo lejos, podía escuchar los ecos de la música proveniente de la casa grande, señal inequívoca de que la ceremonia estaba por comenzar. Él, sin embargo, tenía otros planes: comenzar una nueva vida lejos de aquel mundo de hipocresía y traiciones. Adriana, por su parte, se debatía entre el nerviosismo y la esperanza. Había pasado todo el día entre preparativos y disimulo, evitando las preguntas incómodas de los sirvientes y las miradas inquisidoras de Úrsula. Sentía que la mujer la vigilaba, como si sospechara algo. Por eso había sido especialmente cautelosa. Vestía de manera sencilla, sin joyas, sin llamar la atención, esperando el momento oportuno para escabullirse sin ser vista. A pesar de sus precauciones,
Úrsula ya había dado órdenes desde la noche anterior. Uno de sus criados había seguido discretamente a Rafael, notando sus movimientos extraños, sus ausencias prolongadas, sus idas al establo a deshoras. Al principio no le dio importancia, pero luego de verlo cabalgar hacia el bosque, el sirviente regresó con la noticia. Úrsula, sin dudarlo, se dirigió a Victoria con la información. La joven reaccionó con frialdad, pero por dentro hervía. Rafael, su cuñado, se atrevía a abandonar la casa el día de su boda. No lo permitiría. Victoria ordenó cerrar discretamente los accesos a los establos y vigilar a Adriana. Aún no estaba claro si su fuga era por amor, por miedo o por conspiración, pero lo cierto es que su huida significaba una mancha sobre la ceremonia. No podía permitir que se hablara más de una fuga que de su unión con José Luis. En la cabaña, Rafael comenzó a impacientarse. La luna ya estaba alta y Adriana no aparecía. Montó uno de los caballos y avanzó un poco por el sendero, temiendo que algo le hubiera ocurrido. Fue entonces cuando escuchó un crujido entre los árboles. Se giró bruscamente y vio una figura conocida. Era Adriana, con el rostro iluminado por la luz plateada, envuelta en una capa oscura. Ambos se abrazaron sin decir una palabra. Se entendían con las miradas. ¿Estás listo?, preguntó él. Más que nunca respondió ella. Subieron a los caballos y se dispusieron a partir, pero apenas avanzaron unos metros, 3 jinetes aparecieron desde la oscuridad del bosque, bloqueándoles el paso. No vestían uniforme, pero sus movimientos eran decididos. Rafael tiró de las riendas con fuerza, frenando en seco. Adriana lo miró con los ojos abiertos, de par en par. Uno de los hombres habló. El duque desea que regresen, les está esperando. Rafael apretó la mandíbula. Sabía que no podría luchar en esas condiciones. Eran 3, bien armados, y ellos estaban expuestos. No quedaba más remedio que volver, aunque fuera por ahora. Adriana bajó la cabeza, frustrada. Sabía que Úrsula había estado detrás. Solo ella tenía esa capacidad de anticiparse a cada movimiento. Mientras eran escoltados de vuelta al valle, en la casa grande la ceremonia avanzaba con lentitud. Los invitados estaban ya sentados, las luces encendidas, la música suave flotaba en el aire. Mercedes y Bernardo habían llegado con gesto neutro, sin mostrar emoción. Victoria, vestida con un traje de encaje blanco, mantenía su rostro firme, aunque en su interior hervía de ira. Sabía que Adriana y Rafael no se presentarían en el altar. Ahora solo esperaba el momento para confrontarlos. José Luis, por su parte, se sentía victorioso. Había conseguido que Mercedes y Bernardo asistieran, que los criados obedecieran y que su boda siguiera en pie. Pese a los rumores, nada podía salir mal. Pero aún no sabía lo que Atanasio guardaba entre manos. El secretario, desde la sombra, observaba todo con atención. Aún tenía en su poder el documento que incriminaba al duque, y ahora comenzaba a preguntarse si era momento de usarlo, no por venganza, sino por justicia. Había visto demasiado durante los años a su lado, y sentía que por fin el equilibrio podía cambiar. Cuando Rafael y Adriana fueron llevados de regreso, entraron por la parte trasera de la propiedad. Un criado los acompañó hasta la galería, donde Úrsula ya los esperaba con los brazos cruzados. ¿Pensaban escapar como ratas?, dijo con desprecio. Adriana mantuvo la calma. Pensábamos comenzar de nuevo, lejos de este infierno, respondió. Úrsula no contestó. Se limitó a girarse y alejarse, dejando que los escoltas se encargaran de encerrarlos discretamente hasta que pasara la boda, y así la noche seguía su curso. Afuera, la música sonaba. Adentro, los hilos del poder se tensaban. La noche avanzaba, y aunque la música continuaba y los criados servían copas de vino y bandejas rebosantes de manjares, el ambiente era más denso que festivo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Algo se avecinaba. Los ojos se cruzaban con desconfianza. Las sonrisas eran tensas, y las conversaciones derivaban en susurros cada vez más incómodos.
La recién celebrada unión entre José Luis y Victoria no traía consigo alegría, sino presagios. Mercedes, sentada al borde del salón, repasaba mentalmente cada palabra del documento que ahora reposaba, cuidadosamente doblado, bajo la costura de su vestido. No era una carta cualquiera, era una prueba irrefutable. Hablaba de una conspiración para silenciar a Pilara, su hermana, por temor a lo que pudiera revelar. La implicación de Victoria estaba firmada y fechada, y lo más grave de todo, era José Luis quien daba las órdenes. Bernardo se acercó a ella, preocupado. «¿Qué ocurre?», le susurró. Mercedes le miró a los ojos, con una mezcla de serenidad y resolución. «Tengo en mis manos la prueba de su culpa», respondió ella en voz baja. «Pilara no murió por accidente. La mandaron a matar. ¿Y ahora van a pagar?». Bernardo asintió, apretando la mandíbula. No preguntó más. Sabía que Mercedes no hablaba en vano. Mientras tanto, en la habitación donde seguían retenidos Rafael y Adriana, los ánimos comenzaban a caldearse. Un joven criado, amigo de Rafael desde la infancia, se había infiltrado entre los escoltas para ayudarlos a escapar. Les informó que en cuestión de minutos habría un cambio de guardia y que aprovecharían ese momento para salir por la cocina trasera, donde un caballo los esperaba. Adriana miró a Rafael con los ojos chispeantes. Tal vez, después de todo, sí lograrían huir. En el salón, Victoria caminaba entre los invitados, fingiendo hospitalidad mientras su mente giraba en círculos. Había notado que Mercedes la observaba con más intensidad de lo habitual. No sabía si era intuición o paranoia, pero sentía que algo escapaba a su control. Se acercó a José Luis, lo tomó del brazo y con una sonrisa forzada le dijo: «Hay que cerrar la noche pronto. Esta gente no vino a celebrar, vino a juzgarnos». «Él, orgulloso», replicó, «deja que beban y murmuren. Ya hemos ganado». Victoria no respondió. Sabía que su marido subestimaba los detalles y que era precisamente allí donde se escondían los errores fatales. Cuando el reloj marcó la medianoche, Mercedes se levantó y caminó hacia el centro del salón. Su presencia imponente hizo que los murmullos cesaran. Todos la miraron con atención. José Luis arqueó una ceja, sorprendido por el atrevimiento. Victoria dejó caer su copa lentamente sobre la mesa. «Quiero decir unas palabras», anunció Mercedes, con voz firme. José Luis intentó interrumpirla, pero Bernardo se interpuso con elegancia. «Es lo justo. Después de todo, ha sido una de las figuras claves en esta unión». Mercedes alzó la mirada hacia los presentes y comenzó: «Esta noche, en apariencia, celebramos una boda, pero yo no vine a bendecir una unión, vine a desenmascarar una mentira. Hace meses, mi hermana Pilara fue encontrada muerta. Dijeron que fue un accidente. Hoy, gracias a un documento oficial, puedo asegurar que fue víctima de una conspiración». Los murmullos se intensificaron. José Luis palideció. «Ese documento», continuó, «Mercedes lleva las firmas de quienes hoy se presentan como marido y mujer. En él se habla con claridad de la necesidad de eliminar un obstáculo, de callar a quien podía delatarlos. Esa persona era Pilara». Victoria dio un paso al frente. «¿Dónde está tu prueba? ¿Vas a destruir una noche tan importante con rumores?». Mercedes sacó el documento del forro de su vestido y lo alzó en alto. «Aquí está, con sus nombres, con sus palabras». José Luis intentó acercarse para arrebatárselo, pero Bernardo, junto con varios testigos, se interpuso. «Ni un paso más», advirtió Bernardo. «Esta carta será entregada a las autoridades». El caos estalló en el salón. Algunos invitados salieron apresurados, otros exigían ver el documento y los más discretos se escabulleron por las puertas laterales. Victoria, por primera vez, perdió el control. Gritó, exigió respeto, pero nadie la escuchaba ya. En medio de la conmoción, Rafael y Adriana lograron huir. El joven criado había cumplido su parte. Ambos cabalgaron bajo la luz de la luna, dejando atrás el valle, las intrigas y un mundo
que ya no les pertenecía. No sabían hacia dónde iban, pero sabían que por fin eran libres, y mientras las campanas seguían tañendo en la distancia, Mercedes salió del salón, con el documento en la mano y la cabeza en alto. Sabía que esa noche no solo había vengado a su hermana, había comenzado el fin del reinado de los traidores